Dios les bendiga, hermanos. Apocalipsis 6. Pregunta: ¿los sellos se han cumplido? Compartiré algunas de varias posturas y compartiré también comentarios de varios. Algunos sostienen que casi todos los sellos se han cumplido, que el sexto lo fue en el derrumbamiento del paganismo y el establecimiento del cristianismo bajo el edicto de Constantino en el año 312. Con todo, no puede haber duda de que el sexto sello al menos está aún en el futuro, pues se ha de verificar en la segunda venida de Cristo. La mayor objeción a la suposición de que los sellos estén final y completamente cumplidos, sin perjuicio de que probablemente eventos particulares pueden ser cumplimiento parcial, típico del final y completo. Es que, de ser así, debieran señalar como la destrucción de Jerusalén. También, bueno, según la profecía de Cristo, lo hace alguna fuerte evidencia externa de la revelación. Entonces, haremos preguntas, veremos varios comentaristas y al leer este capítulo daremos algunas posturas y pediré las suyas también para aprender juntos. Pero es claro que no pueden ser usadas con este fin, estas suposiciones o conclusiones, porque apenas si dos intérpretes de esta escuela están concordes en cuáles eventos constituyen el cumplimiento de cada sello. Son difíciles de interpretar y a veces hay diferentes posturas, por eso aprenderemos juntos. Probablemente no son hechos aislados, sino clases de eventos que preparan el camino para la venida del reino de Cristo, lo que debe representar la apertura de los sellos. Los cuatro seres vivientes claman por turno al abrirse cada uno de los cuatro primeros sellos. Las palabras ven y ve y otras las hablaremos muy poco porque otra vez difieren muchas las opiniones aquí. Pero ven lo que marca la división de los 7, como ocurre muchas veces con este número sagrado en 4 y 3. El comentarista, por ejemplo, Mateo Henry, nos invita a notar que Cristo, el Cordero, abre el primer sello. Entonces, también nos invita a notar que sale un jinete en un caballo blanco. Al salir este caballo blanco, parece que la intención es un tiempo de paz o el progreso temprano de la religión cristiana. Su salida con pureza en el tiempo en que su fundador celestial mandó a sus apóstoles a enseñar a todas las naciones, diciendo: he aquí, yo estoy siempre con vosotros hasta el fin del mundo. La religión divina sale coronada, teniendo el favor divino sobre ella, armada espiritualmente contra sus enemigos y destinada a ser victoriosa al final. Al abrir el segundo sello, aparece un caballo bermejo, que significa juicios que hacen estragos. La espada de la guerra y la persecución es un juicio temible. Quita la paz de la tierra, una de las mayores bendiciones, y los hombres que debieran amarse los unos a los otros y que deberían ayudarse los unos a los otros, ahora en este momento se dedican a matarse los unos a los otros. Y pareciera que también, bueno, si no se han cumplido, se estarán cumpliendo ya, serán los principios de esto. Hablaremos un poquito de esto. Pero tales escenas también siguieron a la pura era del cristianismo temprano, cuando, desechando la caridad y el vínculo de la paz, los líderes cristianos se dividieron entre sí, apelaron a la espada y se enredaron en la culpa. Y vimos a diferentes autores, a Pedro, a Pablo, a muchos otros, a Juan, animándolos ahí a amarse en lugar de maltratarse. Al abrir el tercer sello, apareció un caballo negro,
color que denota normalmente luto y ayes, dolores, tinieblas e ignorancia. El que lo montaba tenía un yugo. Algunas traducciones, en la Reina Valera, por ejemplo, dice balanza, en la versión de la 1960. Tenía esto en su mano. Se hicieron intentos de poner un yugo de observancias supersticiosas a los discípulos, si lo interpretamos de esta manera. Al ir fluyendo el torrente del cristianismo y alejándose de su pura fuente, se fue corrompiendo más y más. Durante el avance de este caballo negro, las necesidades de la vida estarían a precios exagerados y las cosas más costosas no debían ser dañadas. Conforme al lenguaje profético, estos artículos significaban el alimento del saber religioso, por el cual se sustentan las almas de los hombres para la vida eterna, tales como los que somos invitados a comprar en Isaías 55.1. Escríbame qué es lo que dice Isaías 55.1 ahí en los comentarios, por favor. Pero cuando se desparraman sobre el mundo cristiano las nubes negras de la ignorancia y la superstición denotadas por el caballo negro, el conocimiento y la práctica de la religión verdadera se vuelve en algo escaso. Cuando la gente odia su alimento espiritual, comemos solamente de vez en cuando leyendo la Biblia, escuchando la palabra, Dios puede privarlos con justicia de su pan diario. El hombre de pan es un juicio terrible, pero el hambre de la palabra lo es más. Al abrir el siguiente sello, que es el cuarto, salió otro caballo. Y veremos que aquí hay un poco de confusión porque algunas traducciones dicen de color amarillo, otros ahí de color verde, concuerdan que es pálido, pero el jinete era la muerte. Pero también notemos que es el rey de los terrores, pero los asistentes o seguidores de este rey de los terrores, el infierno, el estado de la miseria eterna para todos los que mueren en sus pecados. En las épocas de la destrucción general, son multitudes las que se van a la fosa, al Hades, a este lugar sin estar preparados. El periodo del cuarto sello es uno de gran carnicería y devastación que destruye lo que pueda traer felicidad a la vida, asolando las vidas espirituales de los hombres. Así pues, el misterio de iniquidad fue completado y su poder extendido sobre las vidas y las conciencias de los hombres. Así que no se puede discernir las fechas exactas de estos 4 sellos porque los cambios los muestra ahí que fueron graduales. Dios les dio poder. Esto es, los hizo instrumentos de su ira o de sus juicios. Todas las calamidades públicas están bajo su mando, solo avanzan cuando Dios las manda y no van más allá de lo que Él permite. Recordemos que hay cosas que Él promueve, practica y permite, promueve y practica, ¿verdad? Entonces, aquí en Apocalipsis 6, que estaremos viendo el día de hoy, veremos los sellos. El Cordero rompe los primeros sellos. Así que arranquemos con el verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. O sea que mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos del rollo o del libro, biblos o biblion. Entonces oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno. Algunos manuscritos dicen de trueno o la voz era como trueno. Ven y ve. Así que el primer ser viviente era como león. Lo vimos en el 4:7. Su voz pues correspondía a tal ser, lo que denota la valentía como de león, con que en avivamientos sucesivos los fieles testificaron por Cristo y en especial testificarán un poco antes de su venida.
o bien su fervor en orar por la venida de Cristo. Aquí también en este verso 1 es mencionado el cordero, arnion en griego, originalmente un corderito, pero en el diminutivo casi no se utiliza, pero en Juan, el mismo escritor de este libro de Apocalipsis, allá en Juan 21:15, usa esta palabra arnion, que se aplica a los creyentes jóvenes, mientras que aquí en Apocalipsis aparece 29 veces este uso como el título del Cristo exaltado, que Juan lo está utilizando así. Entonces, arnion en el griego se opone directamente a la bestia, o sea que aquí el cordero versus la bestia. La bestia es salvaje, cruel, hostil y destructiva. Pero lo contrario, nuestro Señor es como un cordero, gentil, compasivo, amoroso y bondadoso, sufriendo inocentemente y muriendo para expiar nuestros pecados. Pero en el Apocalipsis, el león y el cordero combinan los dos elementos de majestad y mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hablemos brevemente de los sellos. Lo hemos mencionado en los capítulos anteriores, pero el rollo o el libro o biblion, es donde obtenemos la palabra Biblia. El rollo no podía ser desenvuelto mientras los 7 sellos no fueran rotos. Y aquí no estoy diciendo que la Biblia, la que tenemos hoy, ¿verdad? Pero este rollo, este libro. Y las visiones de Zacarías de los 4 jinetes que patrullaban la tierra, la encontramos allá en Zacarías 1 del 8 al 10 y Zacarías 6 del 1 al 7, que nos ayudan a entender. Puede que hayan sido utilizadas aquí creativamente. Quien está en el trono tiene el control completo de las trágicas consecuencias del pecado en la historia y las usa para cumplir sus propósitos. Y Ezequiel 14:21 nos ayuda ahí. Pero el verso 2 del capítulo 6 de hoy. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. O sea que miré hacia arriba y vi un caballo blanco parado allí. Su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona en la cabeza. Cabalgó para ganar muchas batallas y obtener la victoria, es lo que está diciendo. Pero ¿quién era el que estaba sentado? ¿Quién es esta persona? El que está sentado sobre este caballo blanco. De acuerdo a algunos comentaristas, teólogos, evidentemente Cristo mismo, fuera en persona o representado por un ángel, así como lo solía hacer en el Antiguo Testamento, o es un preparatorio a su retorno, como aparece por allá en el capítulo 19 que veremos en los versos 11 y 12. Pero ¿qué tiene en su mano? Un arco. El salmista en el 45 del 4 al 5 nos ayuda a entender esto. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti. Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Ese es el Salmo. Pero ¿qué tiene en su cabeza? Una corona. En el griego utiliza la palabra Stéphanos, la guirnalda de vencedor, que se infiere también por el caballo blanco, siendo el blanco emblema normalmente de victoria. Y en el capítulo 19, versos 11 y 12, nuevamente nos ayudarán a entender. Se representa el último paso de su victorioso progreso. De consiguiente, allí lleva muchas diademas y no meramente guirnaldas. Perdón. Y es acompañado personalmente por las huestes del cielo. Y pudiéramos aquí comparar Zacarías 1 y 6, especialmente el 6:10 y también Zacarías 1:12. Y podemos comparar también los colores de los 4 caballos. Pero aquí se le nombra victorioso. En el griego salió venciendo para vencer. Perdón. Eso es de modo de ganar una victoria duradera. Los 4 sellos introducen juicios sobre la tierra como el poder que se opone al reino de Él y de su iglesia. Esto es el sentido primordial más bien que la obra de la conversión, aunque sin duda
En segundo orden, los elegidos serán o reunidos por su palabra y por sus juicios. Así que también muchos ven al jinete sobre el caballo blanco como un símbolo del poder político internacional bajo la forma de la conquista militar. Recordemos que a Jesús también esperaban que fuera un militar que entrara en caballo, pero la entrada triunfal fue en un burrito, en un asno, que no había sido ni montado. Otros ven en el jinete del caballo blanco otra vez a Cristo moviéndose triunfalmente en medio de su iglesia durante los agónicos acontecimientos que se aproximan, venciendo a través de la tribulación y para vencer finalmente sobre todo. Y es lo que veremos en el 19:11 y bueno, del capítulo 19, versos 1 al 16. Pero deme su postura. También está la interpretación dispensacional. Los dispensacionalistas ven en el verso 1 el comienzo de la gran tribulación y al jinete del caballo blanco aquí en el verso 2 como un contrincante de Cristo que cabalga para ganarse la adulación y la sumisión del mundo. Y Daniel 7:7 ayuda en esta postura. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sombras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Pero bueno, regresemos ahí a Apocalipsis 6, verso 3. Aquí se comienza a abrir el segundo sello. Entonces, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. O sea que cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser, otra vez están alternando, se va al segundo ser viviente decir, ven. Entonces ven y ve, o ven y mira. Y estos son difíciles de interpretar. Hay muchas teorías del significado que pudiésemos realmente pasar más de una hora dialogando las diferentes posibilidades, pero en los diferentes escritos originales hay cosas que quedan omitidas. Por ejemplo, está la versión A, B y C y en la Vulgata. En algunos solamente se encuentra ven, otros ven y ve, ven y mira. Pero bueno, lo dejamos para otro tiempo cuando podamos profundizarnos. Verso 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea que entonces apareció ese otro caballo, uno rojo, su jinete recibió una espada poderosa y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y matanza por todas partes. Entonces el jinete sobre el caballo bermejo es el símbolo de la guerra civil y el conflicto violento. Y el bermejo es el color de sangre, rojo. El color del caballo en cada caso corresponde a la misión del jinete. Y esto lo podemos conectar allá a Mateo 10, 24 al 36. Dice, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Citando aquí a Jesús. El caballo blanco de las victorias de Cristo es seguido luego a causa de la perversión humana del Evangelio por el caballo bermejo del derramamiento de sangre. Pero esto está contrarrestado para quitar los obstáculos de la venida del reino de Cristo. El paciente buey es el emblema del segundo ser viviente. Ya vimos al león, pero aquí el buey, que al abrirse el segundo sello dice, ven. Los santos, en medio de los juicios que vienen sobre la tierra, perseverarán hasta el fin. Entonces veamos el verso 5 aquí enseguida. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía
una balanza en la mano. Y esta palabra balanza a veces también se interpreta o traduce de otra manera en otros, en algunas de las traducciones. Entonces, pero cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir, ven. Miré hacia arriba y vi un caballo negro y su jinete sostenía una balanza en su mano. Pero negro, que denota tristeza y necesidad, y en su mano un peso, una balanza, símbolo de escasez de comestibles, cuando se reparte el pan o se vende el pan por peso. El jinete sobre el caballo negro es un símbolo de la crisis económica. El problema no es el hambre, sino la inflación y la escasez. Y algunos dirían, bueno, estamos viviendo en estos tiempos con tanta inflación y escasez. Un denario era el jornal diario de un trabajador, quien compraría normalmente 8 veces la cantidad de cebada en esas condiciones. El aceite y el vino eran símbolos del lujo. Quizás indican que el hambre es vista como algo limitado, no como una miseria rampante e universal. Pero bueno, aquí en el 6, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea que está diciendo Juan, y oí una voz de entre los 4 seres vivientes que decía, una hogaza de pan, de trigo, o 3 hogazas de cebada, costará la paga de un día. En el griego aquí utiliza la palabra una koinix, aproximadamente un cuarto o un litro, puede ser un poquito más, un poquito menos, entonces de trigo por un denario, y 3 koinix de cebada por un denario. Un denario equivalía nuevamente al salario de un día completo de un trabajador. Pero también en la segunda parte de este verso dice, y no desperdicien o no dañen el aceite de oliva y el vino. Pero ¿qué escuchó? Una voz. Hay manuscritos, el A y el C dicen como si fuese una voz. La voz es oída en medio de los 4 seres vivientes. Como esta voz es oída como Jehová en la nube de la gloria, de la Shekinah, manifestada ahí su presencia entre los querubines, porque es solo por amor de sus redimidos y en relación con ellos que Dios mitiga sus juicios sobre la tierra. Pero aquí dice 2 libras, en el griego koinix nuevamente da la idea de escaseando el alimento. No lo hagáis tanto que un koinix, la provisión diaria de trigo, medida como de 1 litro otra vez, o 1,5 litros, y puede ser más o menos. Pero no se puede conseguir por un denario. El probable salario a través de este obrero no le alcanzaba para conseguir lo que comúnmente conseguía. Pero hoy algunos estamos experimentando esto en diferentes partes del mundo, y por eso la pregunta, ¿será que ya estamos viviendo parte? El hambre generalmente sigue a la guerra. Hay rumores de guerra y hay guerra, sí. Comúnmente se vendía de 16 a 20 medidas por un denario. La espada, el hambre, las bestias dañinas, la pestilencia, son los 4 juicios de Dios sobre la tierra. Un hambre espiritual también puede incluirse en el juicio. Y muchos se quejan que en las iglesias es lo que está pasando. La gente no quiere ir, se enfría, se ha enfriado, etc. Pero tiene hambre espiritual. Y Dios templa el juicio con la misericordia. Y pudiéramos comparar Mateo 24:7, que señala las mismas calamidades predichas en estos sellos: nación que se levanta contra nación, espada, hambres, pestilencias y terremotos. Y aquí pues menciona las 6 libras de cebada, más barata y menos nutritiva que el trigo, que compraba el obrero que no podía comprar bastante trigo para su familia con el jornal que ganaba, un denario, o sea, con su salario del día.
Y nuevamente aquí la mención de el vino y el aceite. O sea que dice al vino ni al aceite. Así el orden del griego representan normalmente el lujo de la vida, no las necesidades más básicas. El aceite y el vino deben economizarse para aliviar a los que padecen de esta necesidad. El verso 7, continuemos. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. O sea que cuando el Cordero rompió el cuarto sello, aquí oí al cuarto ser viviente decir, ven, ven y ve. Y otra vez esta parte, y ve, normalmente son omitidas en los casos mencionados arriba también en otros manuscritos. El cuarto ser viviente, como a águila en vuelo, introduce este sello, expresa la excelsa inteligencia y el juicio fatal que desciende de lo alto sobre los impíos, como el rey de las aves sobre su presa. El verso 8 nos dice, miré y he aquí un caballo amarillo. Es lo que así lo interpreta la Reina Valera. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Está diciendo Juan, miré hacia arriba y vi un caballo cuyo color era amarillo, pero en el griego dice verde. La palabra que utiliza ahí es cloros, verde pálido. Su jinete se llamaba Muerte y su compañero el Sepulcro. En el griego dice Hades. A estos dos se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, enfermedades. En el griego dice para matar con muerte y animales salvajes. Entonces la pregunta aquí ¿es amarillo o es verde? También a veces se interpreta lívido. Pero continuamos aquí que muerte personificada. También menciona el infierno o el infierno personificado. O sea, les fue dado o les fue dada. En el griego realmente dice les fue dada a saber a la muerte y al Hades, a ambas, esta autoridad. Pero cuarta parte de la tierra menciona, correspondiente a los primeros 4 sellos, la porción de él como de uno de los 4, siendo la cuarta parte. Entonces, ¿cuál era esto? Mortandad, la pestilencia. Y pudiéramos compararlo allá a Ezequiel 14:21 con los 4 juicios mencionados aquí, que es la espada, el hambre, la pestilencia y las bestias. El hambre que es la consecuencia de la espada. O sea, si vemos en este momento a Rusia y Ucrania, hay guerra, hay muerte y viene después de la espada, que no están usando espadas, otras herramientas, pero viene la pestilencia. Entonces el hambre, que es la consecuencia de la espada, la pestilencia, la consecuencia del hambre, las bestias que se multiplican por la consecuencia de despoblación. Esta es la rutina, los pasos. Y en el griego dice con las fieras, por agentes directos. O sea, estos 4 sellos se distinguen de los 3 últimos por los 4 seres vivientes que los introducen clamando ven. Las calamidades indicadas no se restringen a un tiempo, sino que se extienden a través de todo el periodo de la historia de la iglesia hasta la venida de Cristo, antes del cual día grande y terrible del Señor. Ellas alcanzarán su mayor agravación. El primer sello es el resumen, Cristo, que sale venciendo hasta que todos sus enemigos queden sojuzgados bajo él, para el fin de lo cual los juicios después especificados acompañan a la predicación del Evangelio para dar y para ser un testimonio a todas las naciones. Pero regresemos a la pregunta que hice, porque no la contesté. Entonces, ¿el caballo es amarillo o verde pálido? Bueno, realmente estos dos colores, amarillo pálido y verde pálido,
son colores que representan la enfermedad y la muerte. Hoy en día, cuando alguien está enfermo vomitando, lo pintan ahí verde pálido o amarillo pálido, enfermizo. Entonces, estos dos colores representan la enfermedad y la muerte. Hades, símbolo de la tumba, sobre la cuarta parte. La devastación es de dimensiones limitadas. El comentarista Henry dice que la visión del apóstol al abrirse el quinto sello fue muy impresionante. Vio las almas de los mártires debajo del altar, al pie del altar del cielo, a los pies de Cristo. Los perseguidores solo pueden matar el cuerpo. Después de eso, no es más lo que pueden hacer. El alma vive. Dios ha provisto un buen lugar en el mundo mejor para los que son fieles hasta la muerte. No es su propia muerte, sino el sacrificio de Cristo lo que les da entrada al cielo. Pero la muerte y el Hades son pintadas de esta manera como de enfermedad y hasta la muerte en este aspecto. Entonces puede ser amarillo pálido o verde pálido. Realmente salen apuntando hacia lo mismo. La causa por la que sufrieron fue la palabra de Dios. Lo mejor que puede hacer todo hombre es dar su vida por ella. La fe en la palabra de Dios y la confesión de esa fe que no es removida. Ellos encomiendan su causa a aquel a quien pertenece la venganza. El Señor es el consolador de sus siervos acongojados y preciosa es la sangre de ellos ante sus ojos. Como la medida del pecado de sus perseguidores se está llenando, asimismo el número de los siervos perseguidos y martirizados de Cristo. Cuando ésta se llene, Dios enviará tribulación a los que los perturban y felicidad y reposo sin interrupción a los que son perturbados. Recordemos Hebreos hablando de lo mejor que está por venir. Continuemos aquí con el verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, cuando el Cordero rompió el quinto sello, Juan vio debajo del altar las almas de todos los que habían sido martirizados por la palabra de Dios y por ser fieles en su testimonio. Y esto fue lo que compartí que el comentarista Mateo Henry nos ayuda a entender, ¿verdad? Los últimos tres sellos se relacionan con el mundo invisible, como los cuatro primeros con el visible. El quinto se refiere a los mártires, creyentes muertos por su fe. Y recordemos que mártir es alguien que murió defendiendo su fe, que se paró firme por su fe. Entonces, estos son creyentes muertos por su fe. El sexto, con los que hayan muerto incrédulos o que serán hallados así en la venida de Cristo, a saber, los reyes, los grandes, siervos, libres. El séptimo, con el silencio en el cielo. El escenario cambia de la tierra al cielo. Y por eso otra vez muy difíciles de interpretar en este aspecto. Pero también aquí Juan está diciendo, vi en el Espíritu, pues las almas no son naturalmente visibles y por eso otra vez se nos dificulta interpretar esta parte. Entonces vio debajo del altar, como la sangre de las víctimas sacrificiales degolladas sobre el altar se derrama al pie del mismo. Así se representan las almas de los sacrificados por el testimonio de Cristo. Simbólicamente como debajo del altar, en el cielo, pues la vida o el alma animal está en la sangre, y la sangre a menudo se representa como clamando por la venganza. Esto lo vimos varias veces en cuanto allá Caín y Abel, en Génesis 4:10 también, por la maldad y muchas cosas. Como es el altar el que santifica la ofrenda, así es Cristo solamente el que hace aceptable ante Dios nuestra obediencia y aún el sacrificio de nuestra vida por la verdad. El altar del sacrificio no estaba en el santuario,
sino fuera de él. Así el sacrificio literal de Cristo y el sacrificio figurado de los mártires tuvo lugar no en el santuario celestial, sino afuera, aquí en la tierra. El único altar en el cielo es aquel que es antitípico del altar del incienso del templo. La sangre de los mártires clama desde la tierra, bajo, ¿de dónde? La cruz de Cristo, en donde se les puede considerar virtualmente sacrificados. Las almas de ellos claman desde debajo del altar del incienso, el que es Cristo en el cielo, por el cual solo el incienso de alabanza es aceptable a Dios. Ellas están debajo de Cristo, en su inmediata presencia, encerradas para Él en la gozosa y viva expectativa hasta que Él venga a levantar a los muertos que duermen. Nuestros hermanos que han sufrido y han sufrido un breve dolor están muertos bajo, el griego así lo dice, el pacto divino de la vida eterna. Y aquí nuevamente este testimonio es la palabra que menciono, que ellos tenían, a saber, el que dieron en obediencia al mandato. Y compararemos más tarde con el capítulo 12, verso 17, que dice, tienen, el mismo griego que aquí, el testimonio de Jesús. Bajo el altar, en los sacrificios antiguos, la sangre que simbolizaba la vida era derramada fuera de la base del altar. ¿Qué vio Juan? Juan vio las almas de todos los mártires cristianos, hasta el tiempo en que fue escrito el Apocalipsis, y por añadidura de los que seguirían hasta la segunda venida de Cristo. ¿Y qué hacían ellos? Oraban por la vindicación de la justicia de Dios, no por venganza, los que moran en la tierra. Las vestiduras blancas también aquí mencionadas, estas vestiduras blancas representan la pureza y la victoria. Que descansen todavía un poco de tiempo. Dios pacientemente retarda el juicio final, para que los que hacen el mal tengan la oportunidad de arrepentirse, aunque sus santos continúen sufriendo, esperando. Sí, a Dios le preocupa la justicia, pero aún se interesa más por la misericordia en este momento. Los 5 sellos se refieren a los conflictos militares y a las conquistas, guerras civiles, desórdenes económicos, pestilencias, muertes, accidentes y persecuciones. Y el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, verso 9, nos ayuda a entender esto. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. ¿Pero qué de la interpretación de este dispensacionalista? Bueno, se interpretan aquí de esta manera las almas martirizadas, ¿sí? De los versos 9 al 11. Representan a algunos de los santos de la gran tribulación. Parece obvio que todos los que reciban a Jesús durante este tiempo serán martirizados, excepto el remanente de Israel que está sellado para su protección. Compártame cuál es su interpretación, cuál es su postura, cómo lo entiende usted. Y hay otras, pero otra vez les estoy compartiendo simplemente algunas. Y por eso estos libros, estos capítulos, estos versos, muchas veces difíciles de interpretar y completamente entender. Por eso aprendamos los unos de los otros. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Aquí están los santos, los mártires, gritando al Señor y dijeron, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo antes de que juzgues a las personas que pertenecen a este mundo y vengues nuestra sangre por lo que nos han hecho? ¿Hasta cuándo? Y aquí la pregunta es como la mujer de la parábola que vimos en los evangelios. Alguien que escriba esta cita, ¿dónde la vimos? Que símbolo de la iglesia. Pero esta mujer clamaba día y noche al juez injusto en demanda de justicia contra su adversario, que siempre la oprime. Y lo veremos también en Apocalipsis 12:10. Así los elegidos, no solo en la tierra, pero ¿qué sucede? Bueno, sino también bajo la protección de Cristo y en su presencia en el paraíso, claman día y noche a Dios, quien por cierto, a su debido tiempo, vengará la causa suya y la de ellos, aunque es aparentemente tardada para con ellos. O sea que Dios está siendo longánime para con ellos. Estos textos no deben limitarse a martirios particulares, sino que han recibido y reciben y recibirán cumplimientos parciales hasta la venida de Cristo. Lo mismo tocante a otros eventos aquí predichos. La gloria aún de los que están en el paraíso no será completa, sino hasta cuando los enemigos de Cristo y de su iglesia sean arrojados y la tierra llegue a ser el reino de Cristo en su venida para levantar a los santos que duermen. Pero aquí también se usa la palabra Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? En el griego usa la palabra amo, déspotes, que denota que los tiene a ellos así como a los enemigos de ellos y a todas sus criaturas a su absoluta disposición. Como el amo tiene a sus esclavos, de ahí que sigue en él. En el 6:11 lo menciona consiervos o coesclavos. Pero también aquí al Señor se le nombra santo. En el griego es el santo. Los que moran en tierra también son mencionados. Aquí se referencia a los impíos de la tierra, los terrenales, en contraste con la iglesia cuyo hogar y corazón están aún ahora en los lugares celestiales. Verso 11. Continuemos ahí. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y hay muchas teorías e interpretaciones de este pasaje, pero se les dio a cada uno una túnica blanca. Algunas de las versiones solamente se les dio una túnica blanca, dejó afuera a cada uno. Y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se les uniera la totalidad de sus hermanos y hermanas. En el griego simplemente dice hermanos. Sus consiervos de Jesús que iban a ser martirizados, pero todavía no han sido. Y aquí las ropas blancas en el griego literalmente dice, les fue dada una ropa blanca a cada uno. Un manuscrito también de los más antiguos omite a cada uno, o sea que se les dio ropa blanca. Aunque su clamor para que se libre a la tierra de los malos no está concedido, se les insinúa que eso será hecho en tiempo oportuno. No dicen en cuánto tiempo. Entre tanto, reciben individualmente la ropa blanca, símbolo de luz y gozo y victoria triunfante sobre sus enemigos. Asimismo, como el capitán de la salvación de ellos sale montado en caballo blanco, venciendo y para vencer, también de pureza y santidad por medio de Cristo. Uno de los comentaristas dice que los judíos solían vestir a sus sacerdotes de blanco. Y recordemos que eso lo vimos allá en Levítico y otros versículos, ¿verdad?
Pero una vez aprobados, el significado es así, que están admitidos entre los bienaventurados, que cual sacerdotes sin mancha sirven a Dios y al Cordero. Pero aquí la palabra reposasen. Así dice el manuscrito C, pero el A y el B dicen reposarán como futuro. Un poco de tiempo también mencionan. Y el manuscrito A y el C lo dicen así, pero el B dice por un tiempo. Aunque se omita, no se infiere que es corto el tiempo en comparación con la eternidad. Y parecerá ser que sí, que un poco de tiempo, una fracción de momento. Y ahí hay muchas interpretaciones nuevamente. Pero dice hasta que se completarán el número, hasta que su número pleno se haya cumplido. Los manuscritos B y Aleph dicen hasta que terminen su curso. Entonces, ahí está ese comentario. Pero en cuanto al sexto sello, Matthew Henry comenta que cuando se abrió el sexto sello hubo un gran terremoto. Los fundamentos de las iglesias y de los estados serán remecidos en forma terrible. Tales descripciones figuradas tan osadas de los grandes cambios abundan en las profecías de la Escritura, porque estos sucesos son emblemas y declaran el fin del mundo y el día del juicio. El espanto y el terror apresarán a toda clase de hombre. Ni las grandes riquezas, el valor, ni la fuerza pueden sostener a los hombres en aquel momento. No podrán. Ellos estarían contentos de no ser vistos más, sino de no tener existencia. Así que hablemos un poquito más del sexto sello. Describe una catástrofe cósmica inconcebible para la mente humana. No debe ser interpretada literalmente, dicen algunos, otros dicen que sí. Comente cuál es su opinión, su postura o cómo interpreta usted. Aparecen afectadas 7 estructuras de la creación y 7 clases de personas. Y no tenemos el tiempo en este momento para ir a ver Hebreos 12:27, Lucas 23 del 27 al 30, Isaías 2:17 de Isaías también, Oseas capítulo 10 verso 8, pero lo puede hacer en casa. Parece ser el día final del Señor, el gran día de su ira. Abdías 1:15 hace mención de esto, aunque tiene sus precursores en sublevaciones sociales y el surgimiento y caída de imperios y civilizaciones a través de la historia. Porque dice, caed y escondednos. Los no salvos no se arrepienten, pero oran a la naturaleza para que los salve. La pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie en aquel momento, verdad? Es contestada en las dos visiones intermedias. Así que veamos el verso 12. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. O sea que vi cuando el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como una tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Y la palabra como, la vemos en el verso 6:4 y del 6 al 8, la espada, el hambre y la pestilencia también corresponden a Mateo 24 del 6 al 7 y el 6, 9 y 10. Sobre los martirios corresponde a Mateo 24 del 9 al 10. Y así este pasaje aquí con Mateo 6 del 12 al 17, de Apocalipsis, corresponde a Mateo 24 del 29 al 30. El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, su resplandor, su lumbre, y las estrellas caerán del cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá. Este lenguaje figurado, descriptivo de los pasajes de la venida inmediata del día del Señor.
pero no la venida misma hasta que los elegidos sean sellados y los juicios reclamados por los mártires caigan sobre la tierra, el mar y los árboles, en acorde con el capítulo 7. Pero aquí la palabra terremoto en el griego se traduce una sacudida de los cielos, una sacudida del mar, la tierra seca, la sacudida de las cosas mutables, siendo el preliminar necesario del establecimiento de las cosas que no pueden ser sacudidas. Esta es una de las palabras claves que une el sexto sello con la sexta trompeta. Mateo 11:13 nos ayuda ahí a entender esto, y con la séptima copa que Mateo 16 del 17 al 21 hacen mención. También el séptimo sello con Mateo 8:5. Pero aquí menciona algo tipo saco de silicio. Este era un paño hecho de pelo de la cabra siliciana y llamado silicium o paño siliciano. Es más, era usado para carpas. Y Pablo, un ciliciano, hacía tiendas tales como esta. Y Hechos 18:3 nos ayuda a entender esto. Pero ¿qué de la luna mencionada aquí? La luna llena, no meramente la creciente, pero ¿cómo? Como sangre. Joel 2:31 también nos ayuda a entender esto. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Verso 13. Y las estrellas del cielo, ¿qué sucedió? Cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces está diciendo, entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higos verdes que caen de un árbol sacudido por un fuerte viento, porque no es tiempo para que caigan, pero el viento fuerte hace que lo verde que no ha madurado caiga. Entonces las estrellas cayeron, como la higuera echa sus higos. Isaías 34:4 nos menciona, Nahum también 3:12. La iglesia estará entonces madura para la glorificación, el mundo anticristiano para la destrucción, lo que será acompañado por los poderosos fenómenos en la naturaleza. En cuanto a la caída de las estrellas a la tierra, la Escritura describe los fenómenos, estos fenómenos naturales, tal como aparecen ante el espectador, no en el lenguaje del acierto científico. Y sin embargo, mientras que se adapta así a hombres comunes, ¿qué hace? Nos da insinuaciones anticipatorias de los descubrimientos de la ciencia moderna para el día de hoy. Verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea que el cielo se enrolló como un rollo. ¿Qué significa esto? Y todas las montañas e islas se movieron de sus lugares. Bueno, la palabra que usa en el griego es se apartó, se apartaron, fue separado de su lugar, fue retirado o fueron retirados. Se dice que fue enrollado y puesto a un lado. Entonces todo monte movido. Y el salmista, el salmista en el capítulo 121, el Salmo 121:1, Jeremías 3, verso 23 y Jeremías 4:24 y Nahum capítulo 1, verso 5, nos ayudan a entender un poquito este cuadro. Pero este derrumbamiento total será el precursor de la tierra nueva, así como las convulsiones preadámicas la prepararon para sus habitantes actuales. El verso 15, continuemos ahí, dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. O sea que todos, tanto como los reyes de la tierra, como los gobernantes, como los generales, como los ricos, los poderosos, y todo esclavo y libre,
Todos se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y pareciera contradecirse porque, bueno, si todo fue movido, entonces está hablando de, o enrollado, que está dando a entender aquí, ¿verdad? Pero su dinero no les pudo ayudar en este aspecto. ¿Quiénes se escondieron? Reyes se escondieron. ¿Dónde estaba ahora el espíritu de aquellos que el mundo tanto temía? Los príncipes, los estadistas y altos oficiales civiles, los ricos, los capitanes. Algunos de los manuscritos, el A, B y C, transponen capitanes ricos, los fuertes físicamente. Así lo dicen los manuscritos A y B y C. Y el salmista en el 33, 16, algo menciona de esto. Libre, la palabra aquí, leutheros, que significa nacido libre, exento de obligación legal, no restringido, lo opuesto a esclavizado. Entonces, la palabra deriva del verbo eleuthomai, que quiere decir venir e ir. Entonces describe así la libertad para ir a donde se quiera ir y venir, o sea, libremente. Verso 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. O sea que esos clamaban a los montes y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Entonces aquí la palabra rostro o de la cara. El salmista en el 34:16 nos ayuda a entender Oseas 10:8, Lucas 23:30 también. Pero se nos está yendo el tiempo, así que verso 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? O sea, porque llegó este gran día de su ira, y nadie podrá sobrevivir que no haya recibido su perdón, su misericordia. O sea, que si lo rechazaste. Entonces, literalmente, que vino el día grande, que no puede significar sino el último gran día, después que el Señor haya utilizado todos sus juicios ordinarios, la espada, el hambre, la pestilencia y las bestias salvajes, y aún haya pecadores impenitentes, el gran día mismo del Señor vendrá. Mateo capítulo 24 forma un paralelo perfecto con los 6 sellos, no solo en los eventos, sino también en el orden de su ocurrencia. A saber, el capítulo 24, verso 3, con el primer sello. El capítulo 24, verso 6, con el segundo sello. El capítulo 24, verso 7, con el tercer sello. Y el mismo verso con el cuarto sello. El capítulo 24, verso 9, con el quinto sello, bajo el cual las persecuciones y la grande iniquidad son detalladas en particular, así como también los juicios consiguientes, acompañados, por cierto, de la predicación del Evangelio a todas las naciones como un testimonio. Así que Mateo 24 del 9 al 28, el 24-29 con el sexto sello. Y aquí la palabra en este último parte de Apocalipsis del verso 6 dice, ¿quién podrá estar firme? El griego es estar en pie. O sea, ¿quién podrá estar justificado delante del juez y no condenado? Así el sexto sello nos lleva hasta el borde de la venida del Señor. Las impías tribus de la tierra tiemblan ante las señales de su inminente llegada. Pero antes que en efecto el golpe en persona, los elegidos deben ser unidos y será esto entre ellos y serán reunidos. Pero el gran día de su ira, ¿quiénes creen en el rapto previo al estallido de la ira? Ven cumplirse la promesa de Primera de Tesalonicenses 4:17 y Apocalipsis 4:10, inmediatamente antes de este acontecimiento. Deme su postura ahí, cómo interpreta Primera de Tesalonicenses 4:17 y Apocalipsis 4:10. Pero la iglesia es apartada
de esta hora de la consumación del juicio sobre la tierra, pero está presente durante los primeros momentos de la gran tribulación. Es una de las posturas aquí en cuanto a Apocalipsis 6 del 1 al 12, de acuerdo con las palabras de Jesús en Mateo 24 del 29 al 31, pero nuevamente hay muchas otras posturas. Ahí está la lectura con los comentarios de comentaristas. Comparta sus posturas, aprendamos juntos, suscríbase, corríjame, aprendamos aquí los unos de los otros. Bendiciones.